El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective. Parece que hemos pasado de que el centro de la campaña era ver a un bando político culpando al PSOE de las listas de EH Bildu y ver a otro bando culpando al PP de utilizar a las víctimas del terrorismo, a que el centro de la campaña sean los abucheos al señor Vinicius. Diría que al menos es un cambio a mejor, porque lo último que habíamos llegado a ver respecto a ese tema es a un tertuliano en una televisión pública, en Telemadrid, decir que en el fondo no había diferencias entre EH y Bildu y que no sabía encontrar diferencias entre el señor Pedro Sánchez y el señor Otegi. Pedro Sánchez es Bildu. Pedro Sánchez se ha convertido en Bildu. Es un agente más del Frente Popular, del proyecto político de acabar con lo que conocemos como España, de la historia de España, de todo lo relativo a la España que conocemos. Dígame una diferencia entre Otegi y Pedro Sánchez. Que no voy a entrar en tu discusión, hombre. Tú te traes los deberes aprendidos. Pero una diferencia entre Otegi y Pedro Sánchez. Mira, hombre, así a voz de pronto, diferencias. El señor Otegi ha sido condenado por pertenencia a banda armada y por secuestro, el señor Pedro Sánchez no. El señor Pedro Sánchez pertenece a un partido político que siempre ha condenado el terrorismo. Bildu no utiliza la palabra condena. El Partido Socialista tiene unos cuantos víctimas de ETA en su historial. Diría que H. Bildu no. No sé si eso le vale al tertuliano de Telemadrid como alguna diferencia. Pero vamos al tema de los abucheos al señor Vinicius, los abucheos racistas en Mestalla al jugador del Real Madrid. Porque parece que unos cuantos presentadores de televisión tenían claro que España es un país racista o se asemejaba a ello. Tal cual, y ahí me lleva una reflexión. Un país que no está haciendo nada contra este tipo de acciones y de delitos, sí es un país racista. Porque si no lo fuéramos, estaríamos haciendo algo. Sí. En el entorno político de Brasil se ha insistido mucho con la posibilidad de que España fuera un país racista. Ha habido algunos presentadores a los que eso no le ha gustado, como por ejemplo el señor Pedrerol, que decía que en Brasil también había racismo. Cuidado con los mensajes que se han lanzado desde el entorno de Vinicius, lanzando la sensación al mundo de que España es racista. Vayamos con cuidado también en todo eso. España no es racista, Antonio, pero hay racistas en España. No es racista, pero te digo, Antonio, no, es que a lo mejor estamos en desacuerdo porque... En racismo hay en todos los países. También en Brasil, que nos quieren dar lecciones ahora de lo que es racismo y no lo es. Cuidado con eso también. Aquí hay que denunciarlo. A mí me preocupa el racismo en Brasil, pero me preocupa más aquí, Pedrerol. Ya, pero los de Brasil nos dan lecciones ahora, ¿eh? Recordemos que es un tema delicado para el señor Pedrerol, porque no hace demasiado tiempo un tertuliano del Chiringuito dijo no hagas el mono, hablando del señor Vinicius. Aquí tú lo que tienes que hacer es respetar a tus compañeros de profesión y dejar de hacer el mono. Obligando a que el señor Pedrerol tuviera que pedir disculpas por una expresión que no es tan diferente de algunas de las que se oyeron en Mestalla. El otro día Pedro Bravo, comentarista de este programa, dijo no me gusta o no hagas más el mono, refiriéndose a Vinicius. No hagas el mono. En España es una expresión coloquial, significa no hagas el tonto. En España es no hagas el tonto. Entiendo que hay mucha sensibilidad con este tema, y lo dije el otro día, pidió perdón Pedro Bravo, lo pido yo. Si a ti te ha molestado, te pido disculpas de nuevo. El problema es que parece ser que algunos tenían otros intereses al margen de condenar los insultos racistas al señor Vinicius. Por ejemplo, es innegable que hay una guerra del señor Tebas, presidente de la Liga, y el señor Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol. Y mientras que el señor presidente de la Liga básicamente salió a publicar tweets para replicar lo que decía el señor Vinicius y defender a la Liga, el señor Rubiales daba una rueda de prensa para criticar al señor Tebas. El comportamiento irresponsable del presidente de la Liga de Fútbol, que entra en redes sociales en un enzarzamiento, en una dialéctica con un futbolista que horas antes ha recibido un insulto o varios insultos racistas de tremenda gravedad. Los directivos no estamos para estar enzarzándonos en redes sociales. Estamos para tratar de solucionar los problemas. Y este futbolista fue atacado muy gravemente. No era el momento. Y en esto que salen los periodistas que podrían llamar a algún malvado como florentinistas a sacarle los ojos al señor Tebas. Aquí el señor Tebas, en lugar, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, el señor Vinicius Junior dijo que que Tebas es igual que los racistas, y yo no diría que no,
hay que recordar que el señor Tebas siempre ha dicho que es de Franco, en fin, o sea, que es una persona con una ideología dudosa, pero en cualquier caso... Apoyó a Fuerza Nueva. Bueno, es que ha sido de Fuerza Nueva el señor Tebas. Los que sigan la información deportiva se habrán dado cuenta de que entre la prensa florentinista y el señor Tebas no hay muy buen rollo desde hace bastante tiempo. Porque estamos, por ejemplo, en una liga que preside un señor vinculado clarísimamente a la extrema derecha, que es el señor Tebas, incluso a veces se ha jactado de ello. Doña Angélica Rubio, la que fuera directora de comunicación con el PSOE y que ahora es tertuliana en La Sexta, subía la apuesta y decía que lo que demostraba que España era un país racista era el partido al que votan los españoles en tercer lugar. Yo es que llevo toda la mañana escuchando en Madrid no somos racistas, en España no somos racistas. Bueno, no hay un estudio actualizado de hasta dónde somos racistas y hasta cuánto somos racistas. Estoy de acuerdo. Porque, claro, entonces Vox, ¿por qué tiene más de un 10% de los votos? Así que todos los que votaron a Vox son una panda de racistas. Recordemos que en España en las últimas elecciones generales más de 3 millones de personas votaron a Vox, con lo cual la señora Angélica Rubio sube la apuesta a 3,5 millones de racistas en España, como poco, por el mero hecho de haber votado a un partido político. Pero, ¿votaríamos a un marroquí musulmán como presidente del gobierno? ¿Votaríamos a un marroquí musulmán presidente del gobierno? No. Pero eso no es porque seamos racistas, es porque no se puede legalmente. Tiene que ser ciudadano español para que se le pueda votar. Es una de las normas. ¿No marroquí? Sí, como el primer ministro de Reino Unido. Es indio. ¿Inglés? No. Sí, como el primer ministro de Reino Unido. Es indio. No, el primer ministro de Reino Unido no es indio. Es de Reino Unido. Nacido en Reino Unido. En Southampton. A ver quién va a acabar siendo racista como sigamos con esta línea de discurso. Yo no tengo datos para afirmar si en España somos mucho, poco o medianamente racistas, pero que hay racistas es indiscutible, porque si no Vox no estaría en el 13% de los votos. Ya está. Porque todo el mundo sabe que Vox odia a los negros y por eso tiene como secretario general a don Ignacio Garriga. De hecho, recordemos que en TV3 se llegó a emitir una canción que ponían en boca de un imitador de don Santiago Abascal que decía abiertamente que odiaba a los negros. Desacomplejaos, pues venga, ahora es la nuestra. Podemos decir sin temor que hay que echar a los negros. Eso sí, cuando luego don Ignacio Garriga fue elegido primer diputado negro en el Parlamento catalán, el único comentario que recuerdo que se hizo en las tertulias no fue precisamente favorable, sino despectivo, y venía de un tertuliano independentista. Una desgracia como país, y es que tenemos de momento 11 diputados de la ultraderecha en el Parlamento de Cataluña y que el primer diputado, dirían ahora los cursis, racializado, que va a presidir un grupo en el Parlamento de Cataluña, es decir, como lo diríamos toda la vida, un negro, será de ultraderecha. Lo cual considero que es un fracaso inmenso. Juan, ¿se podría hacer una lectura de que esto... En la página web de La Sexta, don Antonio Maestre escribía un artículo en el que decía que por supuesto que España era un país racista porque otros países no permitirían que el presidente de la Federación Española hubiera militado en partidos extremistas en su juventud o dijeran ser simpatizante del partido político Vox. Si quiero entender lo que quiere decir don Antonio Maestre, es que para ocupar un cargo de dirección en el fútbol español tienes que decir a quién votas, y según a quién votes, alguien decide si eres digno o no de ser presidente de la Federación Española. Tienes que decir a qué partidos políticos has militado y a cuáles votas en la actualidad para ver si eres o no compatible con la democracia. Pero tengan cuidado, porque si se supone que España es un país racista, porque en las últimas generales 3 millones de personas votaron al partido político Vox, entonces me pregunto, en esa catalogación, ¿en qué lugar quedaría Brasil?, donde votaron más de 50 millones de personas al señor Bolsonaro. Y luego quería solamente añadir que celebro también que estén en Brasil todos los programas y todos los debates, todas las tertulias y también el alcalde de Río de Janeiro, todo el mundo tan pendiente de esto y tildándonos de país racista. Me hubiera gustado que también lo hubiesen hecho un poquito antes, ¿no? Cuando estaba Bolsonaro en el poder, que entonces no oíamos ninguna tertulia sobre el racismo en Brasil, y ahora sí que salen todos. Lo celebro, pero me hubiera gustado que lo hubiesen recordado antes, incluido Vinicius, que también sabía que estaba Bolsonaro allí. El señor Aroca se apuntó al tema de que Brasil era tanto más racista que España, pero puso como ejemplo algo que no acabo de entender. Pero Brasil es un país profundamente racista, teniendo el 50% como tiene de la población morena. Tan es así que Bolsonaro llegó al poder con el apoyo de muchos negros, de muchos mulatos, de muchos cholos, de muchos zambos y, por cierto, de muchos futbolistas negros millonarios. Es decir, el hecho de que haya ciudadanos negros que voten al señor Bolsonaro en Brasil, ¿prueba que es más racista o prueba simplemente que a lo mejor la gente no vota en función del color de la piel que tiene? Que apoyaron
a Bolsonaro. Por tanto, el racismo no es una cuestión que no tenga fronteras, es que tenga fronteras. Al señor don Pablo Echenique le parecía poco culpar a Vox y decía que había que ampliar, y culpaba al Partido Popular de los abucheos al señor Vinicius, porque el Partido Popular, al ser socio de Vox, era igualmente culpable. Pero el premio para utilizar el caso Vinicius se lo podemos dar a la señora ministra doña Irene Montero, para la cual quien de verdad tenía la culpa de los abucheos al señor Vinicius era la presentadora de televisión doña Ana Rosa Quintana. Quiero condenar rotundamente los ataques y las agresiones racistas a Vinicius. Son agresiones que se repiten, desgraciadamente, de forma habitual en diferentes ámbitos deportivos. Creo que es consecuencia de la normalización de los discursos de odio, de los discursos racistas, de los discursos xenófobos, como veíamos hacer el otro día a Ana Rosa Quintana, a una presentadora del prime time en España. Dejando al margen, como ya se ha dicho, que en televisión el prime time son las 10 de la noche, no las 9 de la mañana, el discurso me ha decepcionado por incompleto. Quiero decir, tengo entendido que la consigna ahora de Podemos es que la culpa es de doña Ana Rosa Quintana y de don Pablo Motos, que no se deje al segundo. A ver si mañana otro dirigente de Podemos ya le incluye para que no se sienta discriminado. El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective.